¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más, una semana más a Fisiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Y hoy os traemos, pues no sé si estarás conmigo, pero has dicho unas cuantas veces en tu vida, venga, hoy es el día. No, mejor, mañana me pongo a hacer ejercicio. Mañana de mañana no pasa, de esta semana no pasa, de este mes no pasa. Y siempre nos enfrentamos a que no llegan a hacer esos ejercicios. Mañana me hago unas flexiones y unas abdominales y ese momento nunca llega. Así que a ver, pollos, vengo a daros energías y una estrategia para que hagáis ejercicio a diario, sin excusas. Vamos a crear hábito, vamos a hacer una rutina que os va a sentar estupendamente bien. Así que acompáñame que le vamos a dar alegría. Hola chicos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Espero que sí. Bueno, qué difícil, ¿eh? Ese momento de ponernos a hacer ejercicio que nunca llega y nos falta, pues, bueno, pues crear hábito, ¿verdad? Entonces, a la hora de crear hábito, pues es tremendamente complicado generar, bueno, pues ese momento del día en el que tienes que encontrar y decir, ha llegado el momento de empezar a hacer ejercicio, ha llegado el momento de cuidarnos, este hueco, este espacio temporal, ¿de acuerdo? Esta habitación, este momento es para mí y para cuidar mi cuerpo, que es el que me lleva de lado a lado, que es el que hay que cuidar, recordar, como le digo mucho a mis pacientes, si no te cuidas tú, no te cuida a nadie, ¿de acuerdo? Aquí a dos cámaras para que veáis bien los ejercicios. Entonces, para crear hábitos, chicos, 5 trucos esenciales, 5 cosas que tenéis que tener muy en cuenta. Tenéis que calendarizar vuestro entrenamiento. No se trata de decir, bueno, ¿qué voy a hacer? Venga, cuando coja un hueco, no. Lunes, miércoles y jueves se hacen ejercicios a las 7, a las 8 de la tarde y a las 6 de la tarde. Calendarizar. Funcionamos muy bien cuando éramos pequeños y íbamos al colegio. Primero naturales, luego sociales, luego matemáticas, bocata, educación física y lo que haga falta. Ahí es cuando nuestro cuerpo iba como un reloj y eso es lo que quiero a lo que lleguemos a la hora de generar hábitos, a la hora de generar esas rutinas que nos van a venir estupendamente bien, diarias, para que nuestro cuerpo esté fuerte. Hoy os voy a hacer 20 ejercicios de calentamiento, 10 ejercicios de calentamiento con 10 ejercicios de tonificación que os van a venir estupendamente, que vais a poder encajar en una rutina de 20-25 minutos diarios, que creerme que si no lo estabais haciendo vais a tener un rango de mejora bestial. Otra cosa que tenéis que tener en cuenta es que el entrenamiento, ¿de acuerdo? Hay que establecerse metas. Uno no puede decir, bueno, pues nada, yo me voy a poner a entrenar y siempre estoy cómodo y nunca sufro entrenando y bueno, ¿para qué? No, hay que ponerse metas. Uno tiene que tener metas en esta vida para afrontar y querer entrenar, ¿de acuerdo? Así que poneros metas, muy importantes. Pórtate bien contigo. Los entrenamientos, yo he dicho, en este calentamiento vamos a hacer movimientos durante un minuto. Si llegas a 30, 40 segundos y te cansas, para. Si te das mucha dosis de entrenamiento en las primeras fases, te va a doler mucho el cuerpo, vas a estar con sensación de fatiga y eso te va a penalizar, no te va a ayudar a ponerte otra vez a entrenar. Entonces, trátate bien, cuídate, date un abrazo después del entrenamiento, trátate con cuidado, si no llegas, no llegas, cuando te fatigues, te paras, que poquito a poco vas a ver cómo vas a mejor. Hay que informarse, pollos, sí, hay que informarse. ¿Quién es más tonto? ¿El que lo hace a su manera y nos informa o el que pregunta, como digo yo, ¿no? Pues más tonto es el que a ver, si me entendéis, más tonto el que no pregunta, quiero decir, ¿no? Porque mucha gente se pone a entrenar, no tiene ni idea y al final se hace daño. Y por no preguntar, oye, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se deja hacer lo otro? Preguntas sencillas, ¿no? Y claro, se va a pensar que yo con mi edad no tengo ni idea de entrenar o no tengo ni idea de hacer ejercicio. No pasa nada, siempre es momento para aprender, ya tengas 15, 20, 25, 30 o 75 años, siempre hay momento para aprender y muchas veces no lo callamos y eso es una tontería, como decía, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, no tengáis miedo a preguntar, a informaros, ¿de acuerdo? Para hacer un buen entrenamiento, con una buena rutina. Por último, te diría que el ser constante, el tener
un ciclo de entrenamiento constante. Si no entrenáis y trabajáis un poquito a diario, un poquito, 10-15 minutos, vais a tener un rango de mejora tremendo. Entonces, la constancia, como digo yo, y la paciencia, la madre de la ciencia, pero la constancia, el percutir como el martillo de un herrero, todos los días, un poquito, un poquito, un poquito. Hoy estoy cansado, no pasa nada, un día no, venga, y seguimos percutiendo. Entonces, la constancia es lo que os va a dar alas a la hora de empezar a trabajar. Así que venga, no me enrollo más. Como veis aquí sentados, vamos a empezar nuestro calentamiento en una silla, sentados, luego nos pondremos de pie, vamos a ir al suelo, vamos a hacer ejercicios tumbado, vamos a hacer ejercicios sentados y vamos a hacer ejercicios, bueno, pues dinámicos de fuerza y de calentamiento. Para calentar, como siempre digo, vamos a calentar los dos tobillos y los dos muñecas, como veis, haciendo estos círculos. Por eso me he sentado, para poder generar una movilidad de tobillo y de muñecas, y así nos ahorramos el minuto que vamos a pasar haciendo este ejercicio, haciendo círculos amplios con muñecas y con tobillos, para empezar a calentar nuestras articulaciones más distales, que son tremendamente importantes dentro de toda la movilidad que vamos a hacer. Podéis hacer 10 círculos a la izquierda, 10 círculos a la derecha. Los brazos no tienen que estar ni levantados. Si queréis podemos hacerlo a ambos lados del cuerpo. Lo que sí os pediría es que los pies los levantéis un poquito, porque si el talón está apoyado en el suelo no vamos a poder hacer una movilidad lenta, ¿vale? Entonces venga, 10 segunditos más, vamos a contar hasta 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Que tú a la mitad de la conversación que estoy aquí explicando dices, oye, ya se me está calentando mucho el tobillo derecho, el tobillo izquierdo, la muñeca, paras y esperas un poquito hasta que iniciemos el siguiente ejercicio. Pero un minuto de calentamiento cada posta que te he puesto, que van a ser 10, te va a venir estupendamente. Estamos sentados y ya que estamos sentados vamos a aprovechar a llevar, ¿de acuerdo?, la rodilla al pecho, ¿de acuerdo? Desde aquí, lo estáis viendo en la cámara de allí totalmente lateral, y cada uno hasta donde llegue. Y ya estamos espabilando todo lo que son los flexores de cadera, ¿vale? Parece una tontería, pero si tú calientas tendrás menos posibilidades y probabilidades de lesionarte. Entonces, antes de empezar a hacer ejercicios balísticos o de tonificación directamente, vamos a hacer unos ejercicios suaves de movilidad, ¿de acuerdo? Venga, vamos por 15, vamos a contar hasta 40, 50, ¿de acuerdo? 17, 18, 19, espalda recta, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Venga, nos quedan otros 20 segundos mínimo, 33, 34, 35, podéis tirar un poquito hacia vosotros, 36, 37, 38, 39, 40, vamos hasta 50, os he dicho un minuto, aproximadamente llevaremos eso, ¿de acuerdo? Son cifras aproximadas, ojo, cifras aproximadas, en ningún momento tenéis que iros por encima si no llegáis. Si queréis hacer 2 minutos de calentamiento también está bien, pero hay que empezar por algo. Os he diseñado una rutina de 20 y 20, ¿vale? Y estaríamos terminando nuestra flexión de rodilla. Bueno, ahora vamos a hacer una cosa que el otro día se lo vi a mi querido compañero Rubén, un abrazo desde aquí, que sé que sigues los directos, que es calentar muñecas con brazos. Entonces, lo que vamos a hacer es, subimos brazos hacia adelante y vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y mirar las manos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chas, 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 lo llamaba él. Vamos a abrir los brazos a los dos lados, ya estamos con una isometría. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me gustó mucho este calentamiento porque lo estuve haciendo y me sentó bien. Levantamos los brazos arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a repetir esto 3 veces.
Parece una tontería, pero se está activando mucha musculatura y me gustó porque trabajábamos antebrazo, hombro, un poquito de pectoral, un poquito de dorsal, ¿de acuerdo? Así que venga, seguimos. Subimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto para gente que sale de una cirugía, para gente que tiene un físico 1, 2, 3, 4, 5, 6, del todo no bueno, ¿no? Por decirlo de alguna manera. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Empiezan a ponerse los hombros calentitos, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Otra vez. 1, chas, 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 chas. Y vamos por la última. Movilización. Una movilización que hace que se contraiga la musculatura y vaya trabajando un poquito, pero es dentro de la movilización. Luego trabajaremos tonificación, la fuerza. Levantamos brazos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Levantamos abriendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y otra vez. Chas, 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 chas. 6 veces. Vamos a por la última. Brazos otra vez arriba. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Chas, 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 chas y chas. Hombros calentitos, muñecas calentitas, caderas calentitas, tobillos calentitos. Seguimos, chicos. El movimiento del pollito. Hombre, cómo no, este es... Bueno, la gente dice, ¿por qué dices pollo? Porque esta es la mascota del canal, no por otra cosa. Así que el movimiento del pollo, vamos a tocarnos los hombros y vamos a hacer círculos durante 30 segundos hacia adelante, contando levemente, suavemente, despacito. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, cambiamos el sentido, 1, abriendo bien, 2, 3, 4, como estáis viendo en aquella cámara, nada de echarse hacia adelante, nada de dejarse caer, ¿de acuerdo? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, empiezo ya a notar cómo se congestiona la musculatura, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Otro minutito, otro refuerzo de hombros, otra movilidad, porque luego vamos a ir al suelo y vamos a hacer isometrías, y nos va a venir muy bien toda la movilidad de hombro. Silla atrás, nos ponemos de pie, y ahora, llevando la respiración, vamos a hacer un minuto de llevar rodillas al hombro. Ponemos la mano aquí y sincronizamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, el que llegue menos, 13, con las manos delante, 14, 15, 16, 17, el que llegue más, a bien arriba, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, un escalón en el que esté un poquito más fuerte, puede ir golpeando un poquito balísticamente arriba, como el que quiere dar un balonazo, un rodillazo a un balón, para generar un poquito de movimiento balístico, Venga. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, recordad el que no pueda, aquí, 5, 6, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 y ¡pumba! 60. Entre minuto y minuto de calentamiento, lo suyo es no parar, porque estamos calentando.
Así que arrancamos ya con lo que son talones a los glúteos, a las posaderas. Y vamos aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Recordad una cosa, si no estáis acostumbrados a hacer nada, esto es un quitatelarañas estupendo, porque estáis ganando rango articular, dándole movilidad a articulaciones esenciales del cuerpo, tonicidad a la larga, y si lo hacéis día a día, date un mes, que en un mes vas a ver cómo estás tremendamente bien. Giro sobre mí mismo, eso es, haciendo un poquito de movimiento balístico, moviéndonos de lado a lado, como si estuviésemos bailando, despacito. El que llegue menos, pues llega menos, menos movilidad, ¿vale? Vamos con los últimos 15 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya hemos trabajado musculatura flexora, cuádriceps, ahora hemos trabajado todo lo que es la musculatura isquiotibial, y ahora tengo aquí mi amiga el cepillo. Hace nada he estado barriendo un poquito, antes de empezar, había aquí motitas de... virutas de madera, me ha dado por ahora por hacer tazas. Algún día os enseñaré una taza. Estoy haciendo una... Venga, va, os lo voy a enseñar, si es que esto al final, si no os enseño mis cositas, no soy yo. Mirad. Estoy tallando una taza. Fijaros, qué orgulloso estoy. Le voy a enseñar en esta cámara que tiene autofocus. Con esto coges aquí y vais haciendo una taza. El que se porte bien y me deje un buen comentario, le regalo una taza un día. Estoy súper orgulloso, nunca había tallado nada. Bueno, después de ese pequeño receso de que me casco de vez en cuando, vamos a coger un fulcro, algo en lo que apoyarnos. Entonces ahora vamos a hacer movilidad de cadera, para que veáis bien cómo se mueve la cadera derecha, primero cadera derecha y luego izquierda. Vamos a ponernos apoyados o en una pared, ¿de acuerdo? O directamente, como veis aquí, un cepillo. Y vamos a empezar a hacer movilidad externa. Vamos a hacer 30 segundos para un lado, 30 para el otro. El que no tenga tanta movilidad, que lo haga aquí abajo, como pueda. Y venga, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 hacia el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Quien no esté acostumbrado a mover su cadera, te digo yo que este ejercicio ahora mismo está cansado, ¿eh? Ya le digo que está cansado, ¿eh? Venga, cierres con la izquierda. 1, 2, 3, me pongo un poquito aquí para que lo veáis. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 en el otro sentido. Aperturas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qué bien te viene esto. 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Vamos a hacer ahora un poquito de movilidad a nivel lumbar, ¿vale? A nivel ya de la cadera con lumbar. Y es tan sencillo como poner las manos en la cintura y hacer unos círculos durante 30 a la derecha, muy despacito, generando mucha movilidad. Venga, 6, 7, vamos contando hasta 30, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, podéis cambiar el sentido, y otros 15 hacia el otro lado. Tremenda rutina, quitatelarañas. Me decía un paciente, yo es que, Víctor, este ejercicio no lo hago bien, abro las piernas y no lo hago bien. Cuanto más abráis las piernas, más difícil va a ser el movimiento. Cuanto más cerradas, cuanto más cerrado, más fácil vais a hacer el movimiento. Truquito, entonces. Yo diría que un poquito a la altura de los hombros, más o menos, o un poquito más, si cabe. ¿Vale? Vamos a hacer otros 15 hacia el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Recordad que podéis dejar comentarios si os surgen dudas, luego los resolvemos, ¿vale? Que os he preparado luego consejos para no lesionarse haciendo ejercicios y más ejercicios si queréis hacer, ¿vale? Cambiamos el sentido. Podéis hacerlo orientado, recordar, cada ejercicio 1 minuto. Estos que son de doble sentido, 30 y 30 segundos, van perfectos, no tienes que hacer 1 minuto de rotación hacia un lado y rotación hacia el otro. Eso es, y ya terminamos. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tomaros vuestro tiempo. Si veis que la cadera se está calentando a buen nivel y vais bien, seguís. Que no, lo paráis antes de que empiece a doler cualquier cosa. Entonces tenéis que ir calentando, tenéis que ir sintiéndose bien, ¿no? Vamos a hacer una flexo-extensión. Para eso sí que os pido, ¿de acuerdo? Despacito. Este sí que hay que hacerlo despacito, porque según lo vayas haciendo vas a llegar a más. Entonces te dejas caer hacia adelante, pones manos atrás, 1, manos hacia adelante, te tomas atrás, 2, vamos a hacer 3, 10 o 15. Bueno, vamos a hacer una cosa, voy a parar cuando yo creo que el ejercicio es bueno para mí, que serán unas 15-20 repeticiones, porque todos estos ejercicios los hago antes de empezar, para ver qué tal es la rutina, y la verdad es que cuando he llegado a 20 he dicho, oye, que tengo la cadera bien calentita ya, tengo las lumbares bien movilizadas, ya no voy a hacer un movimiento y me enfrío y me voy a hacer daño. Entonces, a la velocidad a la que voy yo, es la que me pide el cuerpo. A ver qué tal me veo ahí, hacia la derecha. Pues mira, todavía me queda, estoy un poco rígido. Me estoy viendo en la cámara lateral, que antes no la tenía puesta, y bueno, pues la verdad es que muy bien. El que no quiera bajar puede hacer un movimiento de vaivén sin bajar, pero es muy parecido a lo que hemos hecho antes. Entonces, desplomaros dejándoos caer despacito, poner las manos atrás para generar un fulcro y un tope, y ahí. Voy a hacer 5 más, ¿de acuerdo? Esto es 1, esto es 2, si estás haciendo esto conmigo, estás ya sudando. Esto es 3, bueno, a no ser que tengas una forma física, pues muy buena, pero el movimiento hace que nos suban un poquito las pulsaciones y sudemos un poquito. Esto es 4, vamos a por la 5ª, y esto es 5. Muy bien, pues hemos terminado nuestra fase de movilización, ahora llega nuestra fase de tonificación. Tengo aquí una botella de agua que siempre la dejo, y digo, tienes que poner el ejemplo. Estaros siempre cómodos, hidrataros, beber agua, tener siempre cerca algo para poder estar cómodos, como una toalla, un almohadón, una esterilla, para no clavaros las rodillas directamente en el suelo. Yo siempre tengo por aquí 4 o 5 toallas en el set de grabación. ¿Para qué? Pues para no hacerme daño. Entonces, bueno, vamos a empezar ahora con ejercicios que tienen que ver con el core, con el núcleo. Si tú tienes fuerte el núcleo, todo lo demás va a ir bien. Muchas veces, pues, la gente se esfuerza en tener las piernas fuertes, los brazos y los hombros fuertes, pero no trabajan bien el core. Entonces, a la hora de hacer fuerza, no ecualizan bien, no sujetan bien con el core y empieza a haber problemas lumbares, problemas inguinales, problemas que vienen más allá de lo que es, bueno, pues una lumbalgia normal. Es una deficiencia articular en la lumbar y eso al final acaba como el rosario de la aurora. Y es por no tener un buen core. Si se le dedicase más tiempo al core, menos dolores lumbares, menos dolores dorsales o cervicales incluso habría. Incluso tener un buen core te ayuda a tener un buen equilibrio y tener la rodilla bien. Así que bueno, hasta ahí llegamos. Vamos a poner una esterilla, como veis, en el suelo, y lo primero que vamos a hacer van a ser las planchas, las consabidas planchas.
Vamos a hacer un trabajo primero de nivel 1, por decirlo de una manera, y luego nivel 2. Quiere decir, la primera plancha va a ser fácil, nivel fácil, y la siguiente plancha va a ser un nivel un poco más difícil, y va a ir complicándolo. Cada plancha la vamos a hacer unos 15-20 segundos, e iremos haciendo ejercicios, pues planchas anteriores, planchas laterales, planchas glúteas, planchas con silla para isquiotibial. Vamos a ir haciendo un par de cosas muy interesantes. La primera posición que vamos a adoptar es muy parecida a la cobra, como el que dice. Estamos aquí, me veis en las dos cámaras, perfecto. Y lo primero que vamos a hacer es apoyar los antebrazos. Los antebrazos y los brazos van a la altura del hombro, ¿de acuerdo? Entiendo que el audio se está oyendo, sí, a la altura del hombro. Y lo que vamos a hacer en esta posición es estabilizarnos y primero vamos a apoyar las rodillas. Vamos a hacer una plancha solo de rodillas. Vamos a levantar bien aquí arriba y vamos a hacer una retroversión pélvica, aquí, ¿vale? Y vamos a aguantar 20 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Primer nivel, primera plancha, que puedes repetir si este es tu nivel. Ahora te lo voy a complicar un poco más. Antes las planchas se hacían de 1 minuto, minuto y medio, 2. Jugaba gente, a ver quién hace una plancha de 3 minutos. Pues no está mal, pero ¿para qué demonios quieres eso? Una plancha de 3 minutos, eso es una auténtica barbaridad. Entonces, con 2 planchas al día de 20 segundos, si las trabajas diario, vas a notar al mes una auténtica pasada de estabilidad en el core. Puede que se te quiten los dolores lumbares, incluso dorsales o cervicales, como te he dicho. Plancha más complicada, apuntamos los pies, las manos, lo que son los codos a la altura de los hombros, apoyamos los deditos de los pies, vamos a levantarnos bien arriba, bloqueamos y venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Venga, ahí, y ahí que me empieza a fatigar ya, he llegado a 20, he contado un poquito rápido. Pero bueno, esto es lo que os comentaba. Van pasando los días, vais haciendo planchas y no te importa estar 20 y pico segundos en vez de 19, 18, 15. Entonces, ir poquito a poco traduciendo a vuestro cuerpo lo que necesita. Ese es un punto imprescindible que os decía, en que os tratéis bien. Si os tratáis bien, vuestro cuerpo lo reconoce y poco a poco vais a ir a mejor. Si no os tratáis bien, lo que va a suceder es que el segundo entrenamiento ya no lo queréis hacer porque vuestro cuerpo pues tiene unas agujetas que no puede. ¿Por qué me he puesto esto aquí debajo del codo? Pues porque me estaba clavando algo. Entonces me voy a poner esto para no clavarme nada. Poneros cómodos, coger toallas, coger muchas cosas para poneros cómodos en los ejercicios. Plancha lateral, señores. Como me veis alineados aquí en esta cámara, hombro, cadera, rodilla. Muy importante. Vaya leche le he metido el micrófono. Bueno, espero que siga vivo. Nos vamos a levantar solo con apoyo de rodillas. Levantando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. ¿Que no llegáis a 20, hacéis 15? Perfecto. ¿Que hacéis 10? Perfecto. Es vuestro tiempo, no pasa nada. Ya llegaréis a estar mejor y hacer mejores planchas, con tranquilidad. Os voy a dar la espalda, chicos, para hacer la siguiente lateral. Luego vamos a hacer laterales más complicadas. Como me veis en esta cámara, estoy totalmente alineado, hombro, lo que es la cadera y lo que es la rodilla. Me levanto lateralmente, el hombro en la codo, proyección de hombro, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Trabajo de core, tremendamente bueno. Estamos trabajando planchas laterales, donde se trabajan un poquito más todo lo que es el transverso, todo lo que son los oblicuos. También musculatura compensatoria, nos está trabajando, equilibrando musculatura del lado derecho y del lado izquierdo, independientemente para que no nos desplomemos. Glúteos también se activan un poquito ahí, hay que activarlos, abdominal también hay que activarlo para estar en su sitio. Está trabajando el hombro, está trabajando el pectoral. Entonces es un trabajo muy completo, aunque lo llamemos core. Vamos a por la plancha un poco más complicada, lateral hacia la izquierda. Vamos a estirarnos, como veis en esta cámara, hombro, cadera, rodilla y tobillo esta vez.
Vamos a subir, estabilizamos y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Qué mal lo paso en las planchas laterales, sobre todo con el brazo izquierdo. Pues debo de tener un poquito de asimetría. Me gusta jugar al fútbol y eso da problemas asimétricos. Hay que luego hacer ejercicio en el gimnasio, que no lo hago, porque bueno, pues no me da la vida tampoco, ¿no? Entonces, qué bien me vienen estas planchas laterales, qué bien os vienen estas planchas laterales. Vamos a hacer la otra. Si piensas que esta es muy difícil, sigue con rodilla, cogerás tono a lo largo de 15, 20 días y podrás hacer las planchas como os estoy enseñando ahora, que es levantando pie, ¿vale? Fijando pie. Como veis, hombro, cadera, rodilla, tobillo, nos levantamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, esta es mucho mejor, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Creo que tiene que ver con el hombro izquierdo, que no lo tengo muy allá y me penaliza a la hora de hacer la plancha lateral izquierda. Dime tú, déjame un comentario si te estás consiguiendo poder hacer estos ejercicios o no consigues hacer estos ejercicios bien. Bueno, como te digo, tienes que hacerlas con mucho cuidado, despacito, que te sienten bien, que tu cuerpo lo reconozca y como te he dicho antes, no te machaques, no te penalices, no te destruyas el primer día, hazlo despacito, entérate de cómo se hace y hazlo a diario, en serio. Así, mira, el vídeo este se queda luego en la sección de directos, te pasas, te lo pones, ya sabes los ejercicios y entreno contigo todos los días si quieres, todos los días, me tienes ahí a golpe de clic. Como me veis aquí tumbado, que ya llevo un rato haciendo ejercicio, voy a flexionar las piernas a la altura de los hombros aproximadamente y ahora vamos a hacer una plancha glútea. Cuando hacemos la plancha glútea, lo que quiero que hagáis es trabajar apretando bien el glúteo, también el abdominal, pero respirando. Mucha gente hace este movimiento y aguanta la respiración. La respiración tiene que ser ida y venida, relajada y controlada. No tiene que ser voy a aguantar la respiración y luego no, porque esto no es un ejercicio de fuerza máxima, en la que tampoco hay que aguantar la respiración, pero sí se puede jugar con la expiración para ejercer la fuerza máxima, ¿de acuerdo? Entonces, respiramos aire por la nariz, exhalamos por la boca. Cogemos aire y lo vamos echando fuerte glúteo, subimos fuerte abdominal, fuerte piernas y vamos respirando. 20 segunditos, ¿de acuerdo? 3, 4, 5, 6, 7, manos pueden estabilizar a ambos lados, o directamente pueden ir a las caderas, o directamente pueden venir aquí. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muy fuerte glúteo, muy fuerte abdominal y respirando. Yo como estoy hablando, pues la respiración como que no la puedo llevar de la mejor manera posible, pero bueno, tú me entiendes perfectamente. Tú no tienes que estar hablando, tú estás ahí en casa haciendo los ejercicios, pues ponte con ello, ponte a respirar, ponte a hacer el tiempo que a ti te venga bien. Yo he contado 20, cuenta tú, ¿te puedes ir a 30? Sí. ¿Te puedes ir a 3 minutos? No, te diría que no, no tiene ningún sentido. ¿Te puedes ir a 10? Pues también te puedes ir a 10. Y luego todo es empezar, todo es quitar las telarañas, todo es empezar a hacer ejercicio, empezar a hacer hábito. Hacer ejercicio diario suave es alargarse la vida, chicos, es alargarse la vida. El sedentarismo mata. Estar sentado sedimenta todo lo que es el proceso circulatorio, sedimenta toda la porquería que llevamos en la sangre y luego vienen los problemas cardiocirculatorios, respiratorios, etc. Venga. Vamos con los pies a los dos lados, subimos lentamente, apretamos bien las nalgas, apretamos el abdominal y respiramos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. ¿Tenéis que descansar entre ejercicio y ejercicio? Bueno, están siendo de una intensidad bastante básica, entonces tampoco mucho, tampoco mucho. No son intensidades altas, pero si te fatigas, por supuestísimo,
Ahora es el momento de una pausa de hidratación, en la que coges tu botella de agua, le pegas un traguito, hablas con el pollo. Pollo, ¿cómo vas? ¿Todo bien? ¿Qué tal el día? Perfecto. Lo dejas aquí y pasan unos segundos hasta que pues te pones otra vez bien. Habéis visto que he puesto la silla aquí. Vamos a hacer un trabajo, ¿de acuerdo?, de elevación con isquiotibial. Aquí cambiamos un poquito la palanca. Vamos a poner los talones y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes, pero en vez de estar aquí y subir, vamos a hacer esto y vamos a subir. Vamos a hacerlo solo 10-15 segundos. ¿Para qué? Para trabajar un poquito más fuerte el isquiotibial, que es un ejercicio, es una musculatura gran olvidada a la musculatura isquiotibial frente a lo que es el cuádriceps, y vamos a hacerlo, vamos a activarlos un poco. ¿Cuánto? 10 segundos, venga. Entonces, los talones aquí, un taburete estable, ¿de acuerdo? Y es tan sencillo como subir aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El que no suba hasta arriba, como el que dice, puede subir hasta donde él quiera, ¿de acuerdo? Simplemente es hacer una activación, como la que acabamos de hacer de glúteo, pero cambiando un poco la palanca, para que se reclute un poquito más la musculatura isquiotibial, ¿vale? Venga, vamos a hacerlo otra vez. Podemos hacer 3 de 10, y así nos vamos a un minuto. Podemos hacer 2 de 10. Nos levantamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy despacito, muy flojito, generando siempre, como digo yo, buenas sensaciones, que no se nos suba la bola aquí atrás, que no nos penalice el glúteo, estar cómodos, ¿eh? Merece la pena intercambiar un poco la angulación en los ejercicios para que haya musculatura que se active de una manera distinta y que trabaje de una manera distinta. Si siempre hacemos los mismos ejercicios, llega un momento en el que el músculo ni se entera. Vamos con la última, ¿vale? Venga, arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. 3 series de isquio aquí suaves para empezar. El que tenga problemas de equilibrio, haya salido una cirugía, o tenga, bueno, pues el tren inferior un poquito débil, esto que estamos haciendo de core y fuerza de piernas, le viene bien, le viene tremendamente bien. Así que mucho ánimo, ¿vale? Mucho ánimo. Vamos a seguir trabajando un poco la apertura, el glúteo. El glúteo es un gran desconocido que se trabaja poco, que mucha gente dice, bueno, hoy trabajo glúteo, como se ven por ahí vídeos, glúteos grandes, vídeos para tener glúteos grandes. Digo, ay, madre mía, qué bien, pues anda que no tienes que hacer ejercicio y comer bien para tener un glúteo grande, o tienes genética, o si no, madre, prepárate para hacer cientos de repeticiones, porque es un músculo muy, muy potente, que mueve muchísimo peso, y saber trabajarlo bien es complicado. Nos vamos a poner laterales, mira, laterales, aquí así, como si estuviésemos en la piscina. Vamos a ponernos, como veis, hombro, cadera, rodilla, tobillo, y ahora vamos a flexionar un poquito las rodillas. Y mirar qué movimiento más básico de apertura, que es este, pues esto está trabajando glúteo medio, que es una maravilla, ¿vale? Y vamos a hacerlo durante 15-20 repeticiones o cuando venga un poco la fatiga. Venga, vamos, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tremendo ejercicio para aislar un poquito el glúteo medio. Gran olvidado, que es tremendamente importante. Nos ponemos para el otro lado, ¿de acuerdo? Y, ahí me veis bien, apertura, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tremendamente normal que con una pierna podáis hacer este ejercicio mucho mejor y sin fatiga. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¿Por qué? Pues porque no somos simétricos, y al no ser simétricos, pues pasan estas cosas, que con una pierna trabajamos infinitamente mejor que con la otra. Para hacer ahora más ejercicios que tienen que ver con el core, la estabilidad, el empezar a involucrar miembro superior,
Pues vamos a hacer una posición en cuadrupedia, muy interesante. Podríais repetir ahora mismo la de glúteo, podéis hacer otras 20 de un lado y otras 20 del otro perfectamente, ¿eh? Yo lo pongo como ejemplo, como una rutina para hacer, ¿de acuerdo? Pues he dicho un minuto, y mucho más tiempo no me da, porque claro, luego me dice gente, oye Víctor, que yo no tengo tanto tiempo para entrenar. Digo, no, totalmente de acuerdo. Pongo dos toallas para que veáis un poco la proyección de donde pongo las manos y por donde pongo los pies, para que se vea bien definido. No me salgo de la sombra de mis hombros. Esto sería salirme de la sombra de mis hombros. Esto sería salirme de la sombra de mis hombros. Me caería, ¿de acuerdo? Lo mismo las rodillas. Si estás aquí, estás fuera de la sombra de la cadera. Si estás aquí, estás fuera de la sombra de la cadera. Por eso quiero que sea lo más, ¿de acuerdo?, cayendo sobre el hombro y cayendo sobre la cadera. Vamos a hacer el Superman y vamos a hacer movimientos suaves, contando 5 arriba. Y es tan sencillo como levantar la pierna izquierda, brazo derecho, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Eso es una. Vamos a hacerlo 10 veces. 1, 2, 3, 4, 5. Eso es. 1, 2, 3, 4, 5. 2. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Muy importante cuando hacemos este ejercicio y subimos, no ladearnos hacia un lado o intentar levantarnos hacia el otro. Tenemos que quedar en el mismo plano, la pierna y el brazo y el torso, ¿de acuerdo? Nada de girarnos aquí o aquí, sino tenemos que estar en el mismo plano en el que estamos en el suelo. 4, 5. Venga, vamos por 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. A ver qué tal lo estoy haciendo. Me voy a mirar la cámara. 1, 2, 3, 4, 5. Hoy tengo mis movimientos, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5. Nos quedan 3. Tengo mi movimiento porque estoy aquí hablando, pensando, mirando la cámara. Estoy descentrado. 1, 2, 3, 4, 5. Sí que es cierto que cuando levanto el brazo derecho y me apoyo sobre la pierna derecha, tengo más equilibrio que cuando me apoyo en mi pierna izquierda y mi brazo derecho, mi pierna derecha. Aquí siento menos equilibrio. Nos quedan 2. 1, 2, 3, 4, 5. Movimientos lentos, nada de hacerlo rápido. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a por la última, chicos. El Superman. 1, 2, 3, 4, 5. Eso es. Vamos a por la otra. 1, 2, 3, 4, 5. Y hemos terminado con el Superman, los ejercicios de estar aquí a cuadrupedia. Nos quedan 3 ejercicios, 3 cosas muy sencillas y tremendamente importantes. Así que nos vamos a poner de pie y vamos a utilizar ahora mismo un truquito para hacer un ejercicio. Y vais a coger una toalla, como estáis viendo, y la vais a enrollar como la estoy enrollando, para que os sea más sencillo. Aquí veis cómo la he enrollado, el ejercicio que os voy a mostrar, ¿vale? Vamos a hacer la consabida sentadilla, ¿de acuerdo? Consabida sentadilla, y vamos a hacer 2 niveles. El primero, vamos a coger otra toalla por aquí, para hacerlo más alto. Eso es. Estoy subiendo en altura mi asiento. Vais a utilizar una silla para el primer nivel y vais a ver qué tal estáis. Cuanto más grande, más alta es la silla, más fácil es el ejercicio. Y vamos a hacerlo unas 20 veces. Así que nos vamos a poner con la silla detrás, vamos a poner las rodillas a la altura de nuestros hombros y vamos a hacer algo tan sencillo como dejarnos caer, tocamos la silla. 1, vamos a 20, 2, ¿por qué levanto los brazos? Porque nos ayuda a equilibrar. 3, nada de llegar y ¡pum!, dejarse caer, prohibido. 4, 5,
Llegamos. 6, 7, 8, 9, 10. ¿Que queréis complicarlo porque esto es tremendamente sencillo? Fuera 2 toallas. Veréis. 1, 2, 3, 4. Ya empieza a picar la pierna. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Por qué con una silla? Porque a veces la musculatura no está entrenada para hacer una sentadilla. Entonces, merece la pena hacer bastante rango articular y volver a levantarte habiendo hecho un descansito ahí abajo, que simplemente hacer este movimiento tan pequeñito y tan cortito. Entonces, bueno, os lo he puesto como idea. Cuando tenéis una buena forma física, o pensáis que tenéis una buena forma física, os recomiendo que trabajéis calzando el talón y hagamos otras 20 repeticiones. Voy a hacer aquí una pequeña reseña a la gente que tiene las rodillas hacia adentro, como yo. Tengo valgo no cabalgo, las piernas hacia adentro. Las veis como las tengo, ¿de acuerdo? Pues nos viene muy bien pisar talón hacia los lados y enfocar las manos como en una V. Nuestras rodillas van a bajar, en vez de meterse aquí dentro o ir rectas, lo que vamos a hacer es hacer este movimiento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. El que con el inventito que le he puesto aquí se sienta que va a tope, no tenga ningún problema de rodilla, puedo hacer una sentadilla hasta abajo del todo si quiere, para activar todo lo que es la articulación de la rodilla. ¡Ojo! La sentadilla, me habéis fatigado, joder, acabo de hacer 40 sentadillas. La sentadilla irrita mucho la rodilla. La rodilla tiene que estar bastante sana, compensado con el peso. Tenemos sobrepeso, haríamos el primer nivel. Nos encontramos medianamente bien, tenemos la rodilla bien, podemos hacer el segundo nivel, que estamos a tope con el ejercicio, pues te pones aquí, te bajas hasta aquí abajo y haces la sentadilla completa hasta donde puedas. Pero recomiendo, por favor, sin dolor, subiendo y bajando a una velocidad constante. Nada de hacer ejercicios balísticos, porque esto es para coger tonicidad, y la tonicidad se coge con un movimiento lento, constante y tónico. Nada de totalmente fásico y rápido. Vamos a hacer 2 ejercicios más para completar todo esto que hemos hecho, ya que hemos trabajado piernas, hemos trabajado apertura, hemos trabajado glúteo, hemos trabajado cuádriceps, core, lateral, lumbar, hemos trabajado también. Y ahora veis aquí 2 cartones de leche, en este caso avena, que bebe mi hija, que le encanta la leche de avena. Aquí la tenéis. ¿Por qué? Porque hay veces que me decís, yo no tengo una banda elástica, yo no tengo una pesa. Por favor, cogéis dos botellas de Coca-Cola, como el que dice, las llenáis de agua y ya tenéis unas pesas. Entonces vamos a hacer bíceps. Vamos a hacer bíceps muy suave, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer es, vamos a poner las piernas a la altura de nuestros brazos, vamos a coger los 2 cartones y vamos a levantar los 2 brazos lentamente. Y vamos a hacer 2 series de 20. Eso es. 1, muy suave, muy despacio. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Venga, otras 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20. Estáis viendo como en la cámara no me muevo, intento no moverme y que solo se mueva mi brazo, para no tener que hacer cosas así en las que empezamos a balancear, aislamos lo que es la musculatura flexora. Vosotros diréis, qué fácil, con 1 litro de leche no me canso, 20, jajaja, jejeje. Bien, coger el doble de peso, coger el triple, coger 12 veces más si queréis. Yo os estoy mostrando el esquema corporal en el que hay que trabajar. Así que vamos a hacer otra serie de 20 para que veáis cómo yo no me estoy moviendo ni en el plano, ¿de acuerdo? Ni en este plano, ni en este plano hacia los lados, porque cuando empiezas a coger mucho peso, empiezas a hacer cosas extrañas, ¿vale? Y esas cosas extrañas es para compensar el déficit de fuerza de tu brazo. Entonces, cuando empezar a subir el peso y cuando notéis que vosotros para hacer esto tenéis que hacer arqueados o iros hacia la izquierda o hacer este movimiento, es cuando vuestra musculatura ya no puede literalmente con ese peso y tiene que acompañarse de movimientos para lanzar el peso. Así que venga, vamos con nuestros 2 litritos, nuestros 2 kilitos, ¿de acuerdo? Y vamos a poner pies a la altura de las caderas, hombros orientados, no totalmente planos, no totalmente metidos hacia adentro, sino con un poquito de oblicuidad, y vamos a los hombros. 1, 2, 3, respirando, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y el que se haya cansado en 10 que pare, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. De no hacer nada, nunca con los brazos, a hacerlo con 1 litro o medio litro durante 15-20 días, vais a notar una mejoría de brazos bestial, pero bestial, ¿vale? Así que os aconsejo que os deis caña con esto, ¿vale? Bueno, vamos a por último ejercicio. Hemos trabajado, creerme que prácticamente todo, porque vamos, básicamente en una plancha de las que hemos hecho antes tienes que guardar equilibrio, y al guardar el equilibrio estás trabajando cuello, estás trabajando hombro, estás trabajando lo que es el core, estás trabajando musculatura lumbar, estás trabajando glúteo, estás trabajando todo. Entonces vamos a trabajar un poquito de hombro, que hemos empezado calentándolo, y ahora vamos a trabajar un poquito de movilidad. Para eso vamos a hacer una apertura. La apertura va desde lo que es nuestro ombligo, vamos a flexionar los codos, como veis ahí, 90 grados aproximadamente, estáis viendo en la cámara de allí, ¿vale? Y mirad, este es el movimiento, hasta donde podamos. Nada de subir por encima de los hombros, nada de aletear y hacerlo balístico, es subo, bajo, en apertura, vamos a ir a 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, me empieza a quemar, vamos a dejarlo en 15, parece una tontería, pero 11, 12, 13, 14, 15. Este ejercicio lo he hecho antes en la preparación del directo, que repito todos los ejercicios, y me he venido arriba poniendo 20. Con 15 he notado calor en mis hombros. ¿Por qué? Pues bueno, pues es un ejercicio que no suelo trabajar. Trabajo mucho en la clínica con los hombros, pero siempre hacia abajo, moviéndolos, pero en esta apertura no, por eso me penaliza. Así que con 1 kilito me está quemando los hombros. Así que 2 series de 15, 2 series de 10 o 2 series de 20, lo que tú veas. Vamos a por la última serie y con eso habremos terminado nuestros ejercicios. Vamos a coger y abrimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sin dolor chicos, 8, 9, 10, 11, empieza el calor, 12, 13, 14 y 15. Y como me quiero mucho y me cuido mucho, paro en 15 y no me voy a 20 para hacerme daño. No sé si lo entendéis, pero yo creo que es fácil, ¿no? Dejamos aquí nuestros 2 litros de leche de avena. Vamos a coger nuestro pollo, nos vamos a ir ahora a leer comentarios y ver si queréis que haga algún tipo de ejercicio o comente algo, y sobre todo os voy a dar un par de enlaces en los que vais a poder leer cómo hacer ejercicio sin haceros daño y un poco de pautas para hacer ese hábito, ese ejercicio. Tremenda rutina de ejercicios que te he dejado hoy.
Bien, 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 chicos, pues nada, aquí fijaros, simplemente con poner, antes os he puesto en el buscador, ¿de acuerdo? Deporte, aquí lo tenéis, en nuestro buscador, en physiolution.com, vais a poner deporte y vais a encontrar una gama de noticias, de ejercicios, cosas que os vienen tremendamente bien para empezar a entender, pues, que hay que hacer ejercicio, cómo hay que hacerlo, evita esto y no te lesionarás, haz los ejercicios de pierna, cuándo se estira, cuándo no se estira. Bueno, algo que tendríamos que hacer ahora es someternos a unos estiramientos básicos. Doy por sentado que la gente sabe estirar. Es más, tenemos unos cuantos directos en los que hablamos directamente Uy, ¿qué ha pasado aquí? Vamos a ver si reseteamos esto, que se nos ha ido la cámara. Hablamos directamente de cómo estirar, si se estira antes, si se estira después. ¿Vosotros qué diríais? Cuando hablamos de estiramiento, ¿hay que estirar antes o hay que estirar después? A ver si sois capaces de ponérmelos en los comentarios, ¿vale? Porque me parece tremendamente interesante el saber cuándo hay que hacer las cosas. Y mucha gente, pues no tiene ni idea. Directamente dice, no, yo me pongo a estirar profundamente cuando, antes de empezar el ejercicio. Pues antes de empezar el ejercicio no se estira, lo siento mucho, criatura. ¿Por qué? Porque lo que puedes conseguir con eso es generar una elongación en frío y eso no le viene bien absolutamente a nadie. Así que te diría que hay que estirar, ¿de acuerdo? Profundo, cuando ya haya uno terminado, cuando ha terminado de hacer el ejercicio, no antes, ¿eh? Así que tener cuidado, por favor, a la hora de estirar. Aquí estoy ya, que me estaba encontrando. Bueno, mucha gente me dice, ¿por qué no te pones la cámara? Que cuando terminas el directo no te vemos. Digo, bueno, pues vale, pues me pongo la cámara y me veis aquí. Bueno, chicos, ¿qué? ¿Cómo vamos? Espero que os haya gustado. Básicamente vamos con los comentarios. Me ponía aquí, primero, Rosalía Suárez, bienvenida a la gran familia de Physiolution, ¿de acuerdo? Se ha unido al grupo, se ha unido al grupo, nos apoya directamente, es una nueva suscriptora, se ha unido a la comunidad Physiolution y bueno, tiene pues unos descuentos en la tienda, tiene prioridad a la hora de comentar, y si ya nos comenta algo vamos corriendo a darle buenos resultados y buenas recomendaciones. Y gracias por unirte, Rosalía. Aquí está María de Los Ángeles, hola, pues hola, claro que sí. Rosemary Vives, saludos desde Costa Rica, pues un gran saludo, Rosa. Claro que sí, no, Rosemary, no Rosa, aquí se diría pues Rosa María, ¿no? Allí es Rosemary. Alex Murillo, ¿con cuánto empezamos si tenemos ciática? Me gustaría hacer pesas. ¿Me podría lastimar si tengo ciática? Vamos a ver, si tienes un proceso de ciática, lo que deberías de hacer es ejercicios para la ciática. Cuando se haya resuelto tu ciática, deberías de empezar a hacer ejercicios normales. Todos los ejercicios que has visto, podrías hacerlos perfectamente. Lo único que no puedes hacer es si se estimula más tu proceso de ciática. Si estás haciendo un ejercicio y te empieza a doler más la ciática, pues no puedes. Pero en un principio tu ciática, pues siendo una hernia, seguramente que es el 90% de los casos, pues te diría que sí que puedes hacerlo. Ahora, deberías de hacer todos los ejercicios que tenemos de ciática. Así que ponte con ello y vete a la playlist de ciática y dales caña. Venga, saludos desde Argentina, nos dice Antolis. Pues saludos desde Madrid, saludos desde España. Buenas tardes, saludos desde Argentina, nos dice Vanessa Analia. Pues hola, hola, Víctor, sois una persona multifacética, te felicito. Bien, pues eso está bien, eso está bien. No sé si habrás visto la pedazo de talla que estoy haciendo en una taza, a ver si soy capaz de tomarme un día un café ahí. Bueno, con cariño y con a gusto que lo hago, ya te digo. ¿Qué es core? ¿Va a significar específicamente? Bueno, el core es el núcleo, ¿de acuerdo? Entonces, mira, vamos a hacer una prueba aquí de búsqueda de core, porque tenemos aquí más ejercicios de core, y hay una noticia que me parece tremendamente interesante, que os va a venir bien a todos, que es cómo hacer una plancha perfecta. 3 ejercicios para aliviar el dolor lumbar o core. Este os lo lleváis ahora mismo. ¿Qué es el core? Fíjate, aquí. Y esta es buenísima, me he quedado doblado. ¿Y ahora qué? Discopatías, dolor sin irritación. Pues mira, estos 3 ejercicios os vienen tremendamente bien, ¿de acuerdo? Te pongo aquí, os voy a poner aquí control V, este os viene guay, corazones para todos, os he hecho corazones ahí a tope. Y esta noticia tiene mucha gracia, el título es gracioso, me he quedado doblado, ¿no? ¿Y ahora qué?
Pues entonces está muy bien porque aquí te dicen 4 o 5 cosas muy interesantes que tienes que saber hacer para conseguir desbloquear tus lumbares y flexibilizar las lumbares. El maometano, rotación, rotación de rodillas, rodillas al pecho, flexibilización lateral, anteversión y retroversión pélvica, estiramiento del psoas. ¡Ey! Y un ejercicio que tenemos aquí, fíjate, fulmina tu dolor lumbar con 10 técnicas de masaje y de movilidad. Bueno, pues aquí lo tenéis, un ejercicio que os va a venir. Es tremendamente buena esta noticia, creerme, y no porque salga yo por aquí, sino porque lo hizo José Luis Romera Gasparico, que es uno de los fisios más potentes que tenemos en la clínica y que hace unas noticias tremendamente buenas. Pero bueno, también aquí tengo qué es el core y cómo se ejercita. Aquí también os explica la posición que hemos hecho antes del Superman, la posición de la flexión y cómo se hacen las planchas. Pues venga, también os lo lleváis ahí en el chat común, os pongo el enlace para que le echéis un vistazo y ya sabéis qué es el core y cómo se ejercita, ¿de acuerdo? Vuestros deseos son órdenes para mí. Así que venga, seguimos. No sabía que el fútbol producía asimetría. Sí, es bastante asimétrico el fútbol. El fútbol, el tenis, hay cosas muy asimétricas, pero el fútbol sí es bastante asimétrico. Cada vez menos porque los entrenadores y los preparadores físicos hacen que sea menos asimétrico, pero es bastante asimétrico. Sí. Sí, y luego las lesiones siempre vienen a veces siempre en la misma rodilla y luego ya empieza a ser asimétrico total, como digo. Venga, saludote desde Bogotá. ¿Algún problema en hacer los ejercicios con hernias cervicales, lumbosacras, S1? ¿Qué ejercicio recomiendas? Gustavo Aldana. Vamos a ver. Antiguamente había una creencia no del todo comprobada en la que se decía que si tenías hernia cervical o hernia lumbar no podías hacer unos ciertos ejercicios. Eso está totalmente desechado. Lo único que hay que cuidar cuando uno tiene esos procesos de hernias y están en agudo son las cargas y la intensidad. No te puedes poner si tienes muchísimo dolor de cuello por una hernia cervical con una irradiación por todo el brazo, ¿de acuerdo? O que nos recorre por toda la pierna el dolor de una ciática, ponerte a dar saltos y brincos no tiene ningún sentido. ¿Pero podrías hacer todos los ejercicios que hemos dicho? Sí, por supuestísimamente que sí, podrías hacerlo sin ningún tipo de problema. Lo único que tendrías que marcar es una intensidad suave en la que tú te encuentres bien y puedas ir haciendo los ejercicios, ¿de acuerdo? Os interesan mucho las hernias y las ciáticas en el canal porque son muy frecuentes. En este caso podríais hacerlo todos los ejercicios podríais hacerlo, incluso ejercicios de bisagra, que es con la lumbar, flexionarte como hemos hecho al principio, no hay ningún tipo de problema si no estás en un estadio agudo, como digo, ¿de acuerdo? Margarita Guevara nos dice, genial, me encantó, lo necesito, saludos desde Santiago de Chile. Qué grande Chile, siempre que lo veo en un mapa siempre lo diré. Margarita, un abrazo fuerte. Rosemary Vives, ¿hay dos Rosemarys hoy en el chat? No, es la misma. Estuvo genial, puede enseñar cómo pararse del suelo cuando uno tiene dificultad para hacerlo. No entiendo muy bien la pregunta. Enseñar cómo separarse del suelo, entiendo cuando uno tiene mucha dificultad para hacerlo. Lo que hemos explicado antes, el poner las rodillas, el hacer el ejercicio con la mitad de intensidad, porque no sé qué ejercicio me estás diciendo, Rosemary, lo siento, a no ser que me lo especifiques ahora, no puedo ayudarte porque no entiendo muy bien la pregunta. ¿Cómo puedo enseñar cómo parar del suelo para que uno tiene dificultad para hacerlo? O me especificas cuál es el ejercicio, no puedo ayudarte, pero lo que os digo, hacer medios ejercicios, hacer la mitad de frecuencia, la mitad de intensidad, la mitad de velocidad, hacerlo muy despacito y poquito a poco vais a ir pudiendo hacerlo todo cada vez mejor. Y cuando vayan pasando los días, cada vez mejor. Así que daros caña. Hola Fanny desde Santiago de Chile, tengo problemas de rótula, rodilla izquierda, ¿qué puedo y qué no puedo hacer, por favor? Todo lo que te hemos explicado, ¿de acuerdo, Fanny? Y también te diría que si te vas a nuestra página de Physiolution y pones condromalacia, uy va, condromalacia core, ¿no? Hola, bueno, se ha vuelto esto en un segundo. Condromalacia. Vamos a buscar la palabra condromalacia y vais a ver cómo te sale una noticia que te voy a pegar aquí, porque me parece muy interesante. Las rodillas siempre acaban de aquella manera y cuanto antes sepamos qué podemos hacer con ellas, fijaros qué buena noticia. 10 ejercicios para el dolor de rodilla. Guau, es que tenemos petróleo, chicos, en esta web de condromalacia rotular, problemas y mirar. Estos ejercicios son una auténtica maravilla, pero una auténtica maravilla. Así que
con mucho cariño y sin que sirva de precedente, que hoy estamos hablando un poco de ejercicio general, te pongo aquí ejercicio funny para la condromalacia. Te van a ir estupendamente a hacer eso. Ahí te dice qué puedes y qué no puedes hacer. Hacer sentadillas con desgarro de menisco. ¿Y cómo? Gustavo Aldana. Puedes hacerlo perfectamente. El problema de que si tienes un desgarro de menisco, lo que puedo hacer es un efecto de lengüeta, que suene clac, 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 clac. Y eso puede hacer que se inflame la rodilla y tengas una sinovitis. Entonces, cuando uno tiene un menisco tocado, cada vez se operan menos, te diría que trabajes en isometría, ¿de acuerdo? Entonces, los ejercicios isométricos para el menisco, te los voy a poner por aquí, que tenemos un vídeo cuando tenemos desgarro con menisco, ¿qué hacemos? Entonces, ¿qué son los meniscos y cuáles son sus lesiones? Fijaros, si es que esto es una fuente de maná, una fuente de ejercicios. Dolor de rodilla, autodiagnóstico, para saber qué tengo, qué no tengo. Y luego, agárrate, rehabilitación sin cirugía. Y por último, rehabilitación con cirugía. Chicos, es que os lo doy mascadito, ¿eh? Es que, joder, el que no quiera ponerse bien, no se pone bien, pero porque no quiere. Así que, Gustavo, ahí tienes esa tremenda noticia que te he puesto de qué son los meniscos, donde vas a poder hacer un autodiagnóstico y además vas a poder hacer ejercicio, lo tengas operado o no lo tengas operado. Vanessa Analia, das mucho ánimo para ponernos en marcha. Bien, y pensar que de soltera estaba haciendo un profesorado de gimnasia hasta que lo abandoné en la primera cesárea, muy complicada, por primera cesárea. Bueno, hay que darse caña, te pido que empieces a hacer un poquito de energía. Os mando mucha energía, si es que porque no estáis aquí conmigo, si no os empezaríais a dar saltos. Yo soy una persona tremendamente enérgica, con mucho punch, y me gusta transmitirlo, porque pienso que al final la vida es movimiento y el que está parado está perdiendo la vida. Así que, chicos, moveros a diario, hacer estos ejercicios, inventaros los vuestros. Una vez, fíjate, hace poco salí a correr por un pinar y me encuentro una señora haciendo unos ejercicios tremendamente extraños. Y me acerqué, se lo tuve que preguntar, le dije, oye, ¿por qué estás haciendo estos ejercicios? Me dice, esto es una mezcla entre yoga, tai chi y unos ejercicios que he aprendido en las clases de pilates que voy. Y digo, Dios, ¿y lo has mezclado todo? Y me dice, sí, me quedé allí aplaudiéndola, diciéndola, perdóname si te sigo el ritmo, o sea, quiero aprender, ¿no? Y bueno, pues la mujer se moría de la risa porque nos pusimos los dos allí a hacer posturas raras, yo a decirle, pues esto viene bien, esto no viene mal, y la tía, bueno, pues era una auténtica crack porque al final ella sentía que esas cosas, esos movimientos le venían bien, armónicos, melódicos, tónicos, hacía flexibilidad, hacía de repetición y a ella le venía muy bien. Pues adelante, se inventó su propia gimnasia, claro que sí. No hay nada como preguntar qué hay que hacer, pero también me vale que te inventes un paso de baile y que lo practiques mientras no te hagas daño y te sienta bien, ¿de acuerdo? Mi nombre es Analia, con acento en la I. Bueno, pues nada, pues lo siento mucho, no he dicho el acento en la I. Analia, ¿no? ¿Quieres decir? Analía, bueno, es que aquí es un nombre bastante extraño. En España no hay ninguna Analía que yo conozca. Así que nada. Rosemary quisiera decir levantarse del suelo, por ejemplo, si uno se cae. ¡Buf! Bueno, si uno se cae, básicamente lo que tiene que hacer es buscar una silla rápidamente al lado, incluso reptar poquito a poco cerca de una silla, y una vez que uno está cerca de una silla, cogerse con las manitas e intentar sacar una rodilla, y en caso de que estemos tan mal como para no poder levantarnos del suelo uno mismo, lo que tenemos que hacer es pedir ayuda. En caso de que no estemos solos en casa o estemos en una zona donde no pase nadie, lo que tenemos que hacer es intentar reptar por el suelo despacito, ¿de acuerdo?, hasta que encontremos un asidero, una valla, un escalón, una escalera, e intentar apoyarnos en esa escalera para levantarnos. Ojo con eso, Rosemary, porque eso es cuando uno está muy flojito y es tremendamente complicado. Se podría hacer un vídeo de esos, de cómo levantarnos cuando uno se cae al suelo y no está muy torero. Nos dice aquí Vanessa, gracias Víctor, gracias a ti, guapa, claro que sí. Y perdona por decir mal tu nombre, pero es que, como te digo, no conozco a ninguna Analía, la primera que conozco, y ha sido un placer. ¡Hombre, Ninoska! Nos saluda aquí al final del directo, una frecuente de los directos. Claro que sí, un abrazo y un besito. Pues chicos, hemos terminado un poco. Aquí os he dejado el último comentario, es de María Barahona. Buenos días, Víctor, muchas gracias
por ayuda por este vídeo, que Dios te bendiga, que Dios os bendiga a todos, claro que sí, chicos, bueno, Dios o de la religión que seáis, y bueno, que aquí tenéis la web de Physiolution, que siempre digo que la tenéis por aquí, esta es la web de Physiolution, aquí la veis, 10 consejos para el dolor de rodillas he sacado por aquí, pero mirad, 10 consejos para no hacerse daño volviendo al deporte. Busca un deporte o actividad que te motive, que no sea... que motive que no sea cosa de 2 días. Ah, vale, no entendía la frase que había escrito, fíjate, esta noticia, ¿quién la ha escrito? Vale, Sergio, vale, está bien redactado, no lo entendía. Bueno, claro, esto es lo que os digo, que hagáis actividades que os vengan bien, que os activen, no algo que, joder, no me apetece hacerlo, ¿no? Introducir el deporte en tu rutina, hacerle un hueco, calendarizarlo, lo que os he dicho antes, intentar hacerle un hueco en vuestro día a día, porque si no, no va a haber manera de hacer deporte. Aquí os ha puesto un ejercicio para bajar peso en casa, aquí vemos a Nacho haciendo ejercicios guays, ¿de acuerdo? Que os va a venir estupendamente bien para bajar un poquito el peso. Volviendo al deporte, márcate objetivos, que sean pequeños, que sean asequibles, no empieces como, voy a hacer 35 repeticiones, no, hazte 10, hazte 15, voy a andar 7 kilómetros, no, empieza andando 2, y luego 5, luego 7, despacito. Volviendo al deporte de una manera progresiva, no os deis palizones, porque eso es no quererse a sí mismo. Si no te quieres a ti mismo, te das un palizón y al día siguiente no arranca nadie a hacer ejercicio. Volviendo al deporte, será imprescindible un especialista. Un especialista como yo. ¿Por qué? Porque hacemos entrenamientos online, porque hacemos consultas online, porque ayudamos a entrenar a la gente en función de los problemas que tiene online. Pongo la cámara, te digo los ejercicios, te lo grabas, para ti, para siempre, y te lo pones y te ejercitas. Así que os animo a todos a que os metáis aquí en Physiolution, en la tienda, servicios online que se llaman, aquí los veis, y podéis demandar desde un entrenamiento personal a una sesión de fisioterapia online, que la voy a poner por aquí, que muchos me preguntáis, oye, ¿cómo cojo consulta? Que ya muchos os he visto, muchos de los que aparecéis aquí en el chat de los directos, he visto a muchos, ha sido un placer, ¿de acuerdo? Ha sido un placer, y os animo a ello. Acompañar el deporte con buena alimentación y buena hidratación. ¿Qué os he dicho lo de beber agua? No, yo es que entreno 1 hora y no bebo. Mal, pero si va a ser mejor el entrenamiento, vas a estar más hidratado, te va a costar menos. Tener material necesario en buenas condiciones, una almohada, una toalla, una esterilla, una escoba para sujetarte, como habéis visto en los ejercicios, algo que te sirva de fulcro, tremendamente importante. ¿Por qué? Joder, pues porque te va a hacer la vida más fácil a la hora de hacer los ejercicios, que no sea traumático. Aquí vemos a Andrea, que nos comenta también la buena alimentación que hay que tener, qué es bueno, cómo curar un empacho o un atracón, cómo alimentarnos para perder peso. Respeta el descanso y evita el sobreentrenamiento, qué importante. Si os ponéis a hacer esta disciplina y un día estéis cansados, muy cansados, no lo hagáis en un día, no pasa nada, o en 2 días, no pasa nada. Si le das dando con frecuencia, puedes saltarte 1 o 2 días. Lo suyo es hacerlo diario porque es muy flojita y es muy suave. Pero si no, mentalmente no pasa nada, dejarlo pasar un día, porque eso os crea una fatiga, os crea un malestar. Entonces, no, trataros bien, pues si es que ya lo he dicho 20 veces. Volviendo al deporte, combina entrenamientos, no siempre hacer la misma rutina. Como os he dicho antes, tenéis que hacer el mismo ejercicio pero cambiando la palanca. Que todos los días no sé hacer esto, combínalo con salir a andar, salir en bici, hacer otro tipo de rutinas de ejercicios que tenemos en el canal. Eso os puede venir muy bien para no fatigaros siempre con el mismo ejercicio. En caso de ir en compañía, que estos sean de tu mismo nivel. Si te pones a entrenar, pues me pongo a entrenar yo con un chaval de 20 años, pues no le puedo seguir el ritmo, al igual que uno de 40 con uno de 60. Entonces, hazte tu corrillo, júntate con tu amigo, tu amiga, tu hermano, haz el mismo nivel físico, ¿de acuerdo? Y vais a poder entrenar pues muy a gusto, pues claro que sí. Y hasta aquí la noticia que os digo que me parece tremendamente importante, que os la voy a cortar y os la voy a pegar aquí. Vamos a despedir a los últimos coletazos del chat, que nos dice Vanessa que gracias, Ninoska que gracias, María Barahona también que muchas gracias, que gracias por los vídeos. Claro que entendí, me di cuenta que no es muy conocido en muchos países. Ah, vale, nos dice Analia con su nombre. Bueno, no pasa nada. Gracias, Víctor, Ninoska, y Gustavo también nos da gracias. Bueno, chicos, lo vamos a dejar por hoy. Muchísimas gracias a todos. Daros caña con esta rutina. Como siempre decimos en el canal, hasta la curación y más allá. Adiós, adiós.